Salmo 103. Amén. Vamos a leer todo el Salmo, léalo conmigo y lo hacemos con la bendición del Señor. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús por esa maravillosa oportunidad que nos das de estar en este lugar, por cada hermano que ha venido, que se esfuerza por estar en este lugar. Mi Dios, oramos en esta hora pidiendo tu ayuda, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Dios, dependemos de ti, que tu Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra, nos guíe, nos dirija. Porque no es un salmo más, no es un canto más, no es un poema más, es palabra inspirada para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que nuestras vidas sean bendecidas a través de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ya pueden sentarse, mis hermanos. Ya mencionaba que hemos dividido este salmo en 5 secciones, en 5 partes, los versículos 1 al 2, una exhortación personal a bendecir a Dios. El salmista habla a su propia alma, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículos 3 al 5, beneficios personales recibidos. Versículos 6 al 14, que damos el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Versículos 15 al 18, la fragilidad del hombre y la eternidad de la misericordia de Dios. Y versículos 19 al 22, una exhortación universal a alabar a Dios. Este salmo, ya lo mencionaba, es un salmo de David. Pues eso es lo que dice el título, que es un salmo de David. Y posiblemente, decíamos, David escribe este salmo, siendo ya un hombre mayor, como recordando todo lo que Dios ha hecho, como incluso a pesar de su pecado, Dios lo había perdonado. Así que David hace como un balance de todo lo bueno que Dios ha sido con él y encuentra que hay muchas razones para alabar y para bendecir a Dios. Y él exhorta a su alma a bendecir a Dios, pero no una alabanza superficial. Él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, o sea, todo lo que soy. Bendiga su santo nombre. Y algo importante, no se olvide de ninguno de sus beneficios. Decíamos hace 8 días, mi hermano, que cuando no encontremos qué orar, que cuando no encontremos por qué agradecer, empecemos a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es el que nos ha perdonado. Mira, mi hermano, puede haber crisis económica, puede faltar dinero, puede haber problemas, dificultades, pero somos perdonados. Él ha quitado la más grande enfermedad, que es el pecado.
Él ha borrado el más grande problema del hombre, que es el pecado y que es lo que nos separa de Dios. Es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, incluyendo las dolencias del alma. Decíamos cuando hemos estado, hermanos, desanimados, tristes, con el corazón tal vez herido, ahí está, ha estado el divino samaritano, vendando esas heridas, sanándonos. Es por él que estamos de pie todavía. Él es el que sacia de todo bien nuestra alma, o sea, toda satisfacción plena la encontramos solo en Él. Es el que nos redime de la muerte, el que rescata, decíamos esta palabra, se traduce también como redimir, nos redime del hoyo, de la muerte, del sepulcro, nos rescata, no solamente nos ha librado de la muerte porque todavía estamos respirando, sino que nos ha librado de la peor de las muertes, de la muerte eterna. Perdonó nuestros pecados que nos condenaban a la muerte, nos libró de la muerte eterna, nos ha saciado de bien y como si fuera poco, nos ha coronado de favores y misericordia. La palabra coronar, decíamos, significa rodear en círculo, o sea, Dios nos ha rodeado de favores por donde usted se mueva, mi hermano. Ahí están los favores de Dios. Dice una canción de Marcos Vidal: salga el sol por donde salga, yo sé que Él me ama. Por donde quiera salir el sol, Él me ama. Por donde nos movamos, hermano, están los favores y las misericordias de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, han habido luchas, han habido lágrimas. Y Satanás nos ha hecho creer que Dios no es bueno en algún momento. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Aún las cosas negativas que suceden por la bondad de Dios para con nosotros. Porque Dios está formando en nosotros a Cristo. Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Así que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, mi hermano, nosotros tenemos muchas razones para alabar a Dios. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, decíamos, David era alguien que había aprendido a alabar a Dios en medio de las crisis más profundas de la vida. Los mejores salmos de David, mi hermano, los escribió en los momentos más terribles y más angustiosos. David sabe lo que está escribiendo, sabe de qué está hablando. Nuestra alabanza a Dios no depende de las circunstancias. Porque, vuelvo y repito, mi hermano, tal vez haya pruebas, pero estamos todavía aquí. Satanás no ha logrado derrotarnos, no ha logrado destruirnos y no lo va a lograr. Porque Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos seguros en Cristo. Y si tenemos la salvación, mi hermano, yo creo que esa es razón suficiente para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Al final aquí todo se va a acabar, hasta el sufrimiento va a pasar. Esa parte la veíamos, solo la estaba recordando rápidamente. Para entonces continuar donde quedamos, versículos 6 al 14, el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Después que el salmista ha mencionado los beneficios personales, alma mía, bendice al Señor por todo lo que ha hecho contigo, pero además debemos bendecirle por lo que Dios es, porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso y porque Dios nos trata con misericordia, mi hermano. El salmista dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mire que el salmista empieza hablando del carácter compasivo y justo de Dios. Dios no es indiferente a la injusticia. Dios es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Ahora, David seguramente está hablando desde su experiencia propia. Hemos hablado mucho de David en todos estos salmos y creo que la historia de David ya es bastante conocida. David fue calumniado, David fue perseguido,
David fue declarado traidor del reino. Ya sabe que a David le tocó huir por los desiertos, cavernas, habiendo sido un siervo leal, un siervo fiel, que cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo. Con todo y eso sufrió la injusticia, la calumnia, la persecución. Pero al final, David llegó al trono. Dios lo vindicó. Dios le hizo justicia. Mire, y es curioso que cuando Israel se divide en dos reinos, reino del norte y reino del sur, es curioso que la tribu de Benjamín, que es la tribu de Saúl, se queda con David. Curioso, porque debió ser la primera tribu en alejarse de David. Pero a ellos les quedó claro quién era David. Y que David realmente nunca fue un traidor, ni nunca procuró el mal de la casa de Saúl, ni nunca buscó exterminar la casa de Saúl. Es más, hizo misericordia de la casa de Saúl, buscando a Mefiboset. Al final Dios lo vindicó. Por eso, vuelvo y repito, David puede estar hablando desde su propia experiencia, porque sí es cierto, hay momentos, hermanos, en que parece que la injusticia avanza. Es más, en este mundo, hermano, de tanta injusticia, de tanta maldad, pareciera que este texto se queda corto. Pareciera que este texto no tiene un cumplimiento porque, bueno, lo que vemos es corrupción, violencia, injusticia. Pero nosotros sabemos, mi hermano, que el reloj de Dios ni se atrasa ni se adelanta. Y que Dios sí hace justicia. Por un lado, aquellos que, como David, saben esperar en Dios. Aquellos que, como David, dejan su causa en las manos de Dios, porque David dejó su causa en las manos de Dios. David pudo haber tomado su causa en sus manos. David pudo haber enfrentado a Saúl. David no le corría a Saúl por miedo, sino que él no se atrevía a levantar la mano contra una autoridad. Él dejó todo. Mire cómo lo dice David, cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl y sus hombres lo incitan. Él dice que sea Jehová el que lo quite, que descendiendo en batalla muera o que Dios lo quite, pero yo, o sea, él está diciendo, yo dejo eso en las manos de Dios. Dios es el que pelea por mí. La Biblia dice de Cristo que cuando lo acusaban, que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. La Biblia nos enseña que no debemos tomar la venganza en nuestras propias manos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Entonces, cuando somos objetos de la injusticia, porque siempre vamos a ser objetos de la injusticia, y hemos dicho, hermano, la injusticia viene de cualquier lado, hasta en la misma iglesia aparece la injusticia. Del liderazgo puede venir la injusticia. Pero cuando la injusticia aparece, debemos aprender a dejarla en las manos de Dios. Porque Él es el que hace justicia y derecho. Ahora, de manera general podemos decir también que en el tiempo perfecto de Dios se va a levantar como juez justo y Dios va a hacer justicia, mi hermano, por todos sus siervos que han derramado su sangre, que han sido tratados injustamente por causa de la fe. Escuche, esas muertes no van a quedar impunes, no ante el juez de toda la tierra. Las almas de los decapitados, en Apocalipsis dice, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, vengarás de los moradores de la tierra nuestra sangre? Y se les dice, espere, que no se ha completado el número de sus hermanos, pero el día va a llegar. Todos aquellos que se han levantado contra los hijos de Dios, mi hermano, no van a quedar impunes. Dios va a hacer justicia. Muchos murieron y pareciera que Dios no hizo justicia. Muchos fueron perseguidos, muchos fueron despojados de sus bienes, como dice el escritor a Hebreos.
sus bienes les eran confiscados. Eso es injusto. Y nunca lo recuperaron. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, cuando los justos sufren injustamente, no es por la ausencia de Dios, no es por falta de acción de Dios, sino que es una oportunidad para Dios cumplir un propósito mayor. Dios está cumpliendo un propósito mayor. Dios es glorificado en la muerte de sus santos. Cuando Cristo iba a morir, dijo, llegó la hora en que, de glorificar al Padre, ¿verdad? Y de ser glorificado. Cuando Jesús habló de la muerte de Pedro, dijo que debía entender con qué muerte iba a glorificar al Señor. Pero además, mi hermano, el Señor permite esas situaciones para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a ver su gloria en medio del dolor, para que aprendamos a depender de Dios. Así que cuando Dios permite que suframos bajo la injusticia, no es que la palabra falló, no es que Dios no pudo, no es que Dios está inactivo, no, es que Dios tiene otro propósito con el sufrimiento de sus hijos. Recuerden, nosotros sufrimos con esperanza, esa es la diferencia. Todo el mundo sufre en esta tierra, todo el mundo sufre, el impío y el cristiano sufren. Eso es que nosotros somos los que... No, todo el mundo sufre, la diferencia es que sufrimos con esperanza. Dios tiene un propósito mayor, pero Él hace justicia, mi hermano. Él hace justicia. Todos los santos hombres de Dios que dieron su vida, hoy han sido vindicados. Hoy han sido vindicados y un día vendrán a reinar también con Cristo. Pero Dios no solo, la justicia de Dios no solo es algo frío, algo distante, sino que Dios es justo, pero Dios también es compasivo. Dios se compadece. Y el apóstol iba a decir, ya me fui para Colosenses. Y el salmista entonces ahora nos va a hablar de la compasión de Dios, cómo Dios nos trata con compasión. Dios hace justicia a los que sufren violencia y Dios es compasivo, mi hermano, con nosotros. Y lo primero que vemos de ese Dios grande, el cual el salmista dice, alma mía, alaba al Señor, el Dios que hace justicia, es un Dios que se revela al hombre. O sea, no es un Dios lejano, no es un Dios oculto, no es un misterio que solo algunos iluminados puedan conocer, es un Dios que se revela. Y el apóstol Pablo dice que a través incluso de la creación Dios se revela al hombre. Aquí nos habla la revelación de Dios a través de la ley o a través de Moisés. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios se le reveló a Moisés como un Dios cercano. Le manifestó sus caminos, y cuando hablamos de los caminos del Señor, estamos hablando de su voluntad, estamos hablando de lo que Dios demanda, estamos hablando de su santa ley. Es probable que David tenga en memoria ese momento cuando Moisés, allá en Éxodo 33:13, después que el pueblo pecó, después que hizo el becerro de oro y Moisés va a interceder por Dios y Dios le dice que ya no va a ir con ellos y que va a mandar un ángel, y Moisés comienza a hablar con Dios, que le muestre su gloria, y le dice, Moisés le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, muéstrame tu camino. Y David está diciendo, y Dios le notificó, o Dios le enseñó, o Dios le mostró sus caminos a Moisés. Lo que Moisés pidió, Dios se lo respondió. Dios le mostró su camino, le mostró su voluntad, que era lo que Dios le mandaba. Le mostró su santa ley. Entonces en el capítulo 33, capítulo 34, Moisés vuelve a subir al monte con dos tablas de piedra.
Y otra vez Dios escribe los mandamientos, le notificó los caminos a Moisés, se reveló lo que él demanda, su carácter, quién Dios es. Dios se revela de una manera especial, mi hermano, a sus criaturas. Ese es Dios. No es un Dios lejano, otra vez, no es un Dios distante, es un Dios que se relaciona con nosotros. Por eso la ley es un gran tesoro, mi hermano, porque es la revelación de Dios. Por eso cuando Pablo allá en Romanos le está escribiendo a los judíos o está haciendo una especie de un diálogo, es una figura literaria que usa, y entonces dice, bueno, ¿y entonces de qué sirve ser judío? Y Pablo dice, de mucho, porque a ustedes se les dio la ley. Wow, Dios se les reveló a ellos. O sea, no conociéramos la ley de Dios si Dios no se hubiera revelado. Otro salmo, el salmista dice, cuánto amo yo tu ley. Mi hermano, si nosotros entendiéramos que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra, a través de su santa ley. Sus caminos le notificó a Moisés, le mostró a Moisés. Y luego a través de cada escritor sagrado Dios se ha venido revelando, de manera que hoy tenemos un tesoro invaluable que es la palabra de Dios. La Biblia nos revela el carácter de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, y precisamente lo que estamos viendo, quién es Dios, cómo nos trata Dios, cómo es la compasión de Dios. Esa revelación solo está en la palabra. Recuerde, Dios no es como yo creo que Él es. Dios es como Él es y Él es como se ha revelado en la palabra. Lo que yo piense de Dios no define a Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso es inconcebible cuando la gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo. Pero ¿en cuál Dios creen si ni siquiera conocen la palabra? ¿Cómo creen en alguien? No, ellos creen en un Dios que han imaginado, que han pensado, que han creado en su propia imaginación. Pero la revelación segura, la única revelación confiable y segura de Dios es su palabra. Dios se ha revelado, Dios ha mostrado sus caminos, Dios ha mostrado lo que Él pide, lo que Él demanda. Dios ha mostrado lo que Él quiere, Dios se ha revelado cómo es Él. Y nos ha revelado, entre otras cosas, su carácter compasivo y misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Qué diferente es el Dios de la Biblia. El concepto que tenían los hombres de los dioses paganos. Los dioses paganos eran crueles. Cuando un dios se enojaba, tenían que apaciguar la ira de esos dioses con sangre, con sacrificios. Y cuanto más costoso fuese el sacrificio, más satisfechos quedaban los dioses. Por eso sacrificaban niños, doncellas. Ese era el concepto. Hay que aplacarlos con ofrendas. Bueno, Dios se revela como un Dios completamente diferente. Ese no es el Dios de la Biblia. No es un Dios que hay que calmarlo, no es un Dios que hay que aplacarlo, es un Dios que es compasivo y que es misericordioso, que es clemente. Que es paciente, misericordioso y clemente, Jehová, escuche, lento para la ira, paciente para enojarse. Mire que es esta expresión lento para la ira, en el original, si se trajera literalmente se puede traducir es largo de nariz. Esa traducción, ¿por qué? Porque normalmente la ira se asocia a la respiración, o sea, el furor, o sea, se extiende. Dios no es como muchos de nosotros, ¿verdad? Que medios nos rozan ya,
Se sale el monstruo que tiene dentro. Se le sale el genio, como la lámpara de Aladino. Dios es lento. Lento para la ira. Y el apóstol Pablo nos dice, imiten a Dios. Imiten a Dios. Y Santiago escribe, sean tardos para irarse, porque es que así es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, mi hermano. Lento, cálmese, cójala suave. Acuérdese que el viejo hombre santandereano ya murió en la cruz. Es una nueva criatura en Cristo. Recuerde la enseñanza que estamos viendo de Colosenses. Vístase de mansedumbre. Vístase de compasión. Vístase de amor. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense como Cristo los ha perdonado. Maravilloso es Dios. Dios nunca nos pide nada que Él no haya hecho. Dios solo quiere que seamos como Él. Por eso está formando a Cristo en nosotros. Y aquí podemos otra vez escuchar un eco del Éxodo. Esa misma escena. Capítulo 33, capítulo 34, del versículo 6. Dios se revela. Dios, mire, porque la Biblia es la revelación de Dios. Dios pasa y Dios proclama, Jehová, ahí está el texto, pasando Jehová delante él proclamó, Dios mismo hizo esa proclamación de él, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto no se lo estaba inventando David, Dios se reveló así, ese es Dios. Y la prueba de ello es que estamos vivos. Porque Dios es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios le notificó sus caminos a Moisés. Y Dios le reveló a Moisés precisamente esta gran verdad. Dios le reveló a Moisés su carácter. Y Moisés fue testigo, mi hermano. Porque Dios no destruyó el pueblo, lo iba a destruir. Pero su compasión fue mayor. Su compasión fue grande. A pesar de que hicieron un becerro de oro, a pesar de que se prostituyeron, mi hermano, en la idolatría, y que Dios dijo, yo no voy con este pueblo, les mando un ángel, pero no voy con ellos. Y Moisés intercedió y les acuérdate que son pueblo tuyo, Señor. Porque Dios le decía a Moisés, tu pueblo, y Moisés le decía, es tu pueblo, Señor. Este es pueblo tuyo. ¿Y en qué conocerán que son tu pueblo, sino que tú andes con nosotros? El Dios compasivo dijo, yo voy con ustedes. Y los perdonó. Y los perdonó, mi hermano, como lo ha hecho con nosotros muchas veces. Sí, Dios es paciente, mi hermano, Dios es lento para la ira. Y Él tiene paciencia con el pecador, por eso dice la Biblia que el juicio final no es demora, es paciencia. Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso todavía hay vida. Por eso Dios no ha acabado con esto, mi hermano. Porque Dios le da tiempo al pecador. Pero escuche, pero de manera especial, Él es paciente con su pueblo. Este tiempo de gracia y de misericordia y de paciencia se va a acabar. Pero la paciencia con su pueblo, esa no se acaba. Esa es inagotable. Dios es paciente. Incluso antes de disciplinarnos, Dios primero nos exhorta y nos llama al arrepentimiento. Mire cómo es Dios de bueno, mi hermano.
antes de Dios disciplinar a sus hijos, porque Dios nos disciplina. Pero antes de disciplinarnos, Dios primero nos llama al arrepentimiento. Nos advierte. Y eso era lo que hacía con el pueblo de Israel. ¿O por qué cree que le mandaba profetas? Para que se arrepintieran, para no tener que disciplinarlos, para que se volvieran. Y les tuvo mucha paciencia, como la ha tenido con nosotros. Hermano, Dios nos ha tenido demasiada paciencia. ¿O usted cree que nosotros somos los santos? Como nosotros no hay ninguno. Estamos sobrados con Dios. Hermano, Dios nos ha tenido mucha paciencia. Porque en Dios hay una disposición constante de perdonar. El salmista dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Escuche, Dios no guarda el enojo para siempre. Dios no tiene un corazón amargado o resentido. Otro ejemplo para imitar, porque debemos ser imitadores de Dios. Dios no guarda pan pa' mayo, como decimos nosotros. Si Dios no guarda el enojo para siempre, ¿por qué nosotros albergamos en nuestro corazón un resentimiento, una amargura, un enojo? ¿Por qué? Si Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados y olvidarlos. Sí, lo hacemos enojar. Nuestros pecados hacen enojar a Dios. Pero no guarda el enojo para siempre. No nos desecha. No nos aparta. Una y otra vez, Dios nos perdona. Dios tiene paciencia. ¿Por qué no la podemos tener nosotros con nuestros hermanos, con nuestro prójimo? ¿Por qué dejamos que el corazón se nos dañe muchas veces? Maravilloso es Dios. Dios siempre está presto a perdonar y a perdonar de verdad. Ya decía Israel, mi hermano, Israel fue testigo de eso. No solo en el desierto, en el resto de su historia. Pero el mismo David es testigo de lo mismo. David había pecado. ¿Y qué pecado tan terrible? Y cuando Natán lo confrontó y le dijo, ¿y tú eres ese hombre? David dijo, yo pequé. Estoy grave. Y el profeta le dijo, pero no morirás. Dios ha remitido tu pecado. Tremendo, mi hermano. Decía, posiblemente David escribe esto al final de sus días. Así que le está diciendo, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Ese pecado de David es para que Dios lo hubiera fulminado de una vez. Para que Dios le hubiera quitado el reino. Para que Dios le hubiera dado el reino a otro. Pero Dios lo mantuvo en el reino. Y mantuvo su promesa y su pacto fiel con David. Porque Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios es independiente de nosotros. La fidelidad de Dios no depende de nosotros. Depende de su naturaleza, de quien Dios es, de su carácter. Pero no solo David, nosotros ya somos testigos, mi hermano, de la paciencia, de la gran paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Hemos fallado una y otra vez. Hemos dado la talla muchas veces. Pero seguimos aquí. Por su gracia. Porque cuando Dios perdona de verdad. Y nunca más Dios vuelve a traer a memoria nuestros pecados. Dios no es como nosotros que perdonamos a veces a medias. Perdonamos, pero estamos echando en cara lo que nos hicieron. Perdonamos, pero estamos recordando siempre el daño que nos hicieron. No, mi hermano, Dios perdona de verdad. Jamás, jamás. Cuando lleguemos al cielo, Dios jamás va a decir, bueno, entre, pero no se le olvide todo lo que lo perdoné. No se le olvide quién era usted. Me provoca ni dejarlo entrar. Pero bueno, está bien, entre, ya llegó. No. Dios no. Dios perdona de verdad. Por eso debemos aprender a perdonar de verdad también. ¿Por qué? Somos hijos de Dios y como hijos amados debemos imitar a Dios. Y es más, si Dios dice, y si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdono.
Mire, su paciencia con nosotros, el salmista lo escribe de esta manera: no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso se llama paciencia, eso se llama misericordia. Mi hermano, Dios no nos ha tratado como nuestros pecados lo merecen. Y es más, aunque Dios nos disciplina, escuche, la disciplina de Dios siempre es menor en proporción a nuestros pecados. Porque es que Dios es santo y nuestros pecados, lo que la retribución justa por nuestros pecados es que Dios no sepa, es que Dios nos saque. Porque si fuera que nos perdonara una vez, pero nos perdonó una vez y otra vez para que Dios dijera: no, ya usted eche para afuera. Pero prefiere disciplinarnos, mire, prefiere disciplinarnos, por lo tanto su disciplina es menor en proporción a nuestros pecados. O sea, imagínese, mi hermano, si Dios nos pasa cuenta de cobro por cada pecado que cometemos. Imagínese que Dios nos pase cuenta de cobro por cada pecado. Porque es que nosotros creemos que no, pecado, el adúltero, pecado, el ladrón, pecado. No, hermano, para Dios todo pecado es pecado. Para Dios todo pecado es una ofensa a la santidad de Dios. Para Dios todo pecado es rebelión a la voluntad revelada de Dios. Todo pecado, llámese mentira, chisme, murmuración, iras, envidias, celos, contiendas, disensiones, herejías, malos deseos, malos pensamientos, pleitos, palabras deshonestas. Esto como que acabó, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínese, mi hermano, que cada vez que pecáramos, Dios nos la cobrara. ¿No estaríamos aquí? Si Dios nos hubiera pagado como nuestros pecados lo merecen, no estuviéramos aquí. A menos que alguien aquí se crea muy bueno. A menos que alguien aquí se crea muy santo. Porque si alguien aquí se cree muy santo, es mejor que busque otra iglesia. De pronto lo contaminamos, mi hermano. De pronto lo bañamos. Somos pecadores que hemos fallado tantas veces. Sí, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva criatura, somos salvos por la gracia de Dios, pero el pecado está alojado en nuestra naturaleza caída y fallamos muchas veces, mi hermano. El profeta Jeremías lo dijo de esta manera en Lamentaciones 3:22, un texto muy conocido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Usted sabe que Lamentaciones la escribe Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue arrasada, fue puesta a fuego, todo fue destruido. Dice que los niños los estrellaban contra las peñas, a las mujeres encintas le abrían el vientre. Babilonia no tuvo compasión. Lamentaciones, el profeta precisamente se llama Lamentaciones, ¿verdad? Se lamenta, llora, pero en medio de esa lamentación él reconoce que incluso todo ese castigo es inferior al pecado de Jerusalén. O sea, era para que Dios no hubiese dejado, hermano, memoria alguna del pueblo, como lo hizo con otros pueblos que Dios barrió, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero él reconoce, en medio del juicio de Dios dice, pero Dios sigue siendo misericordioso.
Y por su misericordia todavía hay un remanente. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nunca decayeron su misericordia. Antes son nuevas cada mañana sus misericordias. Así nos trata Dios, mi hermano. Así nos trata Dios. Con misericordia. Con compasión. Es más, incluso la disciplina es una muestra más de su misericordia. La disciplina de Dios, el castigo de Dios, porque el Señor al que ama castiga, dice la Biblia, es un acto de misericordia. Porque nos castiga para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Esto dice la Biblia, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Imagine que Dios no nos castigara, que nos la fuera guardando para el juicio final. No, Él nos disciplina para que nos arrepintamos. Él nos disciplina para que volvamos al camino. Él nos disciplina para que nos pongamos a cuenta. Vengan, estemos a cuenta, dice el Señor. Así que la disciplina de Dios es un acto de misericordia, es un acto de gracia, es un acto de su amor, es un acto de su bondad. Así como cuando usted disciplina a sus hijos, los disciplina porque los ama. De la misma manera, la disciplina de Dios es un acto de misericordia, de amor, de bondad. Era para que Dios nos tratara como los impíos por nuestros pecados. ¿Sabe que al impío Dios no lo disciplina? ¿No? Al impío Dios lo va a castigar al final. Al impío le espera el juicio, a nosotros no. Nosotros somos castigados ahora para no ser condenados con el mundo. Para no estar en ese juicio, entonces nos castiga ahora. Pero por nuestros pecados lo que merecemos es que Dios nos trate como el impío. Que nos deje sin disciplina. Porque el que Dios deja sin disciplina, ese no es hijo, ese es bastardo, dice la Biblia. Así que Dios, nuestros pecados es para que Dios no nos trate como hijos, pero nos sigue tratando como hijos. Y por eso nos disciplina. Maravilloso el nombre de Jesús. El salmista sigue describiendo la compasión de Dios, la misericordia, y ahora usa unas imágenes poéticas, lenguaje figurado o poético para expresar la misericordia de Dios. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El salmista mira hacia el cielo. Y bueno, él sabe que el cielo en ese territorio no es como aquí, ¿verdad? Es más despejado. Pero donde usted lo mire, mi hermano, mida la distancia de la tierra al cielo. Tire una cinta métrica de la tierra y busque un punto a donde llegue y diga hasta aquí llega. ¿Dónde va a parar? Eso no se puede medir. Usted ve ahí las nubes, pero usted siga, mira a ver si encuentra algo sólido donde usted puede decir de aquí a acá. No, usted siga subiendo hasta donde encuentre algo sólido, donde usted diga, aquí llegó, llegamos al cielo. ¿Cuánto mide? Bueno, así Dios engrandeció su misericordia sobre nosotros. Es inconmensurable. No se puede medir. Vuelvo y repito, por eso estamos todavía aquí. Porque Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros. No estamos aquí porque somos mejores que los demás. Estamos aquí porque Dios ha engrandecido su misericordia como la altura de los cielos sobre la tierra. Dios ha engrandecido su misericordia ¿para quiénes? Para los que le temen. Para los que están en Cristo Jesús. Para ellos su misericordia es eterna. La paciencia de Dios tiene un límite. Tiempo de gracia tiene un límite, pero para los que le temen, su misericordia se ha engrandecido. Y así como el oriente está lejos del occidente,
ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. El oriente y el occidente nunca se van a encontrar. El oriente y el occidente son dos puntos completamente opuestos. Así es el perdón de Dios. Así es el perdón que Dios nos ha dado. Es infinito, es irreversible, es total. Nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, jamás volverán. Dios los ha alejado como está lejos el oriente del occidente. Dios no guarda registro de lo que Él ha perdonado. Mire, mi hermano, eso es tremendo. Dios no guarda ninguna memoria de nuestros pecados. Dios perdona de verdad. David, lo está escribiendo David, un hombre que cometió un pecado terrible, mi hermano, terrible. Dios nunca, jamás mandó a un profeta a decirle: acuérdate de todo lo que le perdoné. Hey, David, ¿tiene matrícula condicional? No, nunca. Nunca Dios le dijo eso. No, aquí no hay matrícula condicional. Dios perdona de verdad, mi hermano. Cuando se celebraba el día de la expiación en Israel, se tomaban dos machos cabríos. Sí, dos machos cabríos creo que eran. Y se echaban suerte, no sé cómo seleccionaban, pero uno de esos animales eran sacrificados. En el holocausto se quemaban entero y el otro quedaba vivo. El que quedaba vivo, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal vivo y confesaba los pecados del pueblo. Y una vez confesaba los pecados del pueblo, había una persona designada para tomar ese animal y lo llevaban al desierto. Por allá lo dejaban, no solo ese animal, nunca más regresaba. Y eso simbolizaba que los pecados eran: uno moría, un macho cabrío moría por los pecados y el otro se los llevaba. Eso solo estaba apuntando a Cristo. Él llevó en sí mismo nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios, Él es el macho cabrío que murió del holocausto y es el mismo que también ha alejado nuestros pecados. Cristo ha alejado nuestros pecados de manera que esos pecados no nos podrán condenar nunca jamás. Maravilloso es Dios. Aunque Satanás quiera traerlos a su memoria, aunque Satanás quiera traerlos a su mente, aunque Satanás le quiera hacer creer que Dios le está cobrando sus pecados pasados, porque es que cuando pasamos por pruebas, por dificultades, entonces viene a nuestra memoria y ¿será que Dios me las está cobrando? ¿Será por todo lo malo que yo hice? No, mi hermano, Dios perdona de verdad. Nuestros pecados fueron llevados en Cristo en la cruz del Calvario, y así como el oriente y el occidente nunca se encuentran, de la misma manera nuestras rebeliones nunca más serán recordadas, jamás. Maravilloso Dios. Adam Clarke, citado por David Gusi, escribe: así como el oriente nunca puede encontrarse en un punto, sino estar siempre a la misma distancia el uno del otro, así nuestros pecados y su castigo decretado son removidos a una distancia eterna por su misericordia. Así como el oriente y el occidente nunca pueden encontrarse en un punto, sino estar siempre a la misma distancia el uno del otro, así nuestros pecados y su castigo decretado son removidos a una distancia eterna por su misericordia. Nunca se encontrarán. Maravilloso es Dios. Y permíteme, cómo Dios nos trata. ¿Por qué Dios es misericordioso con nosotros? Bueno, porque Él se compadece y nos trata como un padre a un hijo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. Permíteme termino con esta sección, que va hasta el 14 y dejamos para el otro jueves. Pensé que iba a terminar hoy, pero no quiero que se me cansen, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos. Dios no solo nos trata como padre e hijos, o como un padre trataría a su hijo, sino que Dios realmente es nuestro Padre. Precisamente por la obra de Cristo, somos adoptados hijos de Dios. Mire, mi hermano, es que todo apunta a Cristo. Nada de esto es posible sin Cristo. Y aunque el salmista escribe en un tiempo en que Cristo no se ha revelado, ellos murieron con fe en la promesa. Su fe siempre estuvo en la promesa. Ellos apuntaban a la promesa. Sin Cristo nada de esto es posible, nada. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Dios es compasivo, pero tiene que castigar. Pero entonces Dios hizo provisión en Cristo. Y en Cristo Dios castigó, hizo justicia y derramó su compasión con la humanidad. Dios es misericordioso. En Cristo somos hijos y Dios nos trata como tal. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestra capacidad de soportar. Por eso no nos permite ser probados más de lo que podamos resistir. Dios nos comprende, mi hermano. Dios nos conoce. Otra vez, permíteme, otra vez, porque debemos ser imitadores de Dios. Aprendamos a comprender al hermano. No pretendamos que el hermano sea como yo quiero que sea. Aprendamos a entender, mi hermano, que tenemos diferentes personalidades. Que si mi hermano me respondió mal, debe ser porque tuvo un mal día. Debe ser que algo le pasó. Debe ser que está enfermo. Debe ser que está preocupado. ¿Por qué nos cuesta entendernos? Queremos que nos comprendan, queremos que nos entiendan, pero nos cuesta entender al hermano. Nos cuesta comprender al hermano. Pero nosotros a veces también nos levantamos con ganas de que nadie nos salude. Y ahí sí queremos que nos comprendan. El hermano también a veces se levanta así, mi hermano. ¿Verdad? Dios nos comprende. Dios conoce de qué pie cogíamos, dicen por ahí, ¿verdad? Dios conoce nuestras debilidades. A pesar de mis imperfecciones, Dios me aceptó. Dios me recibió. Maravilloso es el Señor. Porque normalmente si usted va a adoptar un niño, normalmente usted busca uno que usted le ve como buena pinta, como este tiene cara como de que este tiene cara de pitoso, dejémoslo quietico, no. Dios nos adoptó así como somos, mi hermano. Él es comprensivo porque Él conoce nuestra condición. Como se compadece, como el Padre compadece de los hijos, se compadece de los que le temen porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se compadece Jehová de los que le temen. Está hablando de sus hijos. Conoce nuestras debilidades porque Él sabe, conoce, se acuerda, es que Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos polvo, o sea, Él sabe que somos frágiles. Él conoce nuestras luchas internas, nuestras caídas, nuestros fracasos. Él sabe, la palabra, cuando dice, como el Padre compadece de Jehová, como el Padre compadece de los hijos, se compadece de Jehová también, porque Él conoce la conciencia. Acuerda que somos polvo. La palabra enosh, que a veces se traduce como hombre, se traduce también como mortal. O sea, Él sabe que somos mortales, que somos débiles, que somos frágiles. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de esto, mi hermano?
Y es que el Señor se compadece de nosotros porque Él conoce nuestra condición y no conoce nuestra condición únicamente porque es nuestro creador. Claro, Él es nuestro creador, Él nos hizo, pero Él conoce nuestra condición más que eso porque Dios se hizo carne. Porque Cristo se vistió con nuestra propia humanidad. Él conoce de primera mano nuestra condición. En Cristo, Dios no solo nos comprendió desde lo alto, sino que descendió para compartir nuestra humanidad. Por eso la escritura de Hebreos en 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra vez estamos apuntando a Cristo. Él nos comprende, Él nos conoce. Cuando Jesús se encarnó, experimentó el hambre, el cansancio, el rechazo, el dolor, la tentación, la traición. Es más, dice la Biblia que Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que Él nos entiende, Él nos mira con empatía, con compasión, Él sabe. Cuando usted está así como medio rebelado con Dios, ¿por qué Dios no me responde? Dios lo entiende, mi hermano. Dios lo entiende. Cuando su oración no es a veces no es muy reverente. Y no lo estoy justificando, ¿verdad? Pero no digamos mentiras, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya, Señor, no, ya no oro más, Señor? ¿Cuántas veces hemos peleado y nos hemos puesto bravo con Dios? Pero Dios nos entiende. Él sabe por qué estamos así. Conoce nuestra condición y no nos trata con dureza. Elías dijo, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. ¿Y qué hizo el Señor? Le trajo un plato de comida. Venga, mijo, coma. Coma, tranquilo, levántese. Coma, descanse. ¿Verdad? Él conoce nuestra condición. Cuando Cristo llevó a los discípulos a Getsemaní y llegó la primera vez, no han podido velar conmigo una hora, y volvió y al último dijo, bueno, no, duerman tranquilos, ustedes están cansados. O sea, Dios sabe. Dios conoce. Hoy repito, no estoy justificando nuestras malas actitudes. No. Estamos exaltando es la compasión de Dios, la misericordia de Dios, mi hermano. A pesar de lo que somos. Y ya decía, la razón es porque Él mismo lo vivió, Él lo experimentó. No estoy diciendo que Jesús nunca se rebeló contra el Padre ni nada de eso. Me refiero que Él experimentó lo que es eso. Él sabe. Jesús vino en un cuerpo de debilidad. Recuerden lo que hemos dicho. El cuerpo de Jesús no era como el cuerpo de Adán. Ese cuerpo que salió directamente de la mano de Dios. No, el cuerpo de Jesús era un cuerpo de debilidad. Sin pecado, pero un cuerpo de debilidad. Un cuerpo que se cansaba, que tenía hambre, que sentía el sufrimiento, que sentía la traición. Pero en Cristo, mi hermano, Cristo es la mayor manifestación de la compasión de Dios. En Cristo la compasión de Dios se encarnó. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fue semejante en todo a sus hermanos. En 2:14 dice que Él participó de carne y de sangre. Mire, mi hermano, a veces nos sentimos incomprendidos, pero recuerde, Dios lo entiende, Dios lo comprende. A veces nos sentimos juzgados y señalados, y nos juzgan y nos señalan. Dios no lo juzga, Dios no lo señala, Dios lo entiende. Y Él lo levanta y Él lo restaura, porque Él conoce nuestra condición. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
salmista va a pasar a hablar de la fragilidad del hombre, de la eternidad de la misericordia de Dios. Pero vamos a dejar ahí, mi hermano. Mire, el salmista empieza diciendo: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios ha hecho tantas cosas con nosotros. Dios se ha revelado. Hoy nos relacionamos con un Dios que podemos conocer, que nos ha demostrado que Él es quien dice ser, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que nos tiene paciencia porque sabe lo que somos, sabe de qué estamos hechos, sabe cuánto aguantamos, cuánto resistimos. Un Dios que incluso cuando nos hemos puesto bravos ha tenido misericordia, nos ha tratado como... Usted ha visto que los hijos a veces se ponen bravos y dicen: mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Pero los papás no dicen: no, sí, yo no lo quiero, váyase. No, le tienen paciencia. Con todas nuestras limitaciones humanas le tienen paciencia. Bueno, cuánto más nuestro Padre Celestial. Alabado el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, y por muchas más razones,